Dios les bendiga, amada iglesia. Qué gozo, honor poder estar reunidos para compartir la palabra del Señor. La verdad es que nuestra vida siempre ha girado en torno a lo que nos parece correcto y por más que tratemos de justificarnos, siempre vamos a utilizar nuestro criterio, nuestra perspectiva para proteger y para proponer, mejor dicho, nuestra verdad. Especialmente en este contexto sociopolítico que estamos viviendo respecto a la salud, incluso si aplicamos verdades teológicas, nos vamos a dejar influenciar por predicadores, por teólogos, y que van a influenciar directamente nuestro punto de vista. Y aunque esto no es algo raro de ver, de hecho, muchas veces nuestra misma formación o nuestra misma perspectiva nos impide poder contemplar la hermosura de la salvación y la redención de Jesús. Y hace un par de semanas atrás, mientras realizábamos un estudio familiar en casa, nos encontramos con un relato muy conocido en las Escrituras, pero con una enseñanza que estremeció nuestro espíritu y me gustaría poder compartir con cada uno de ustedes y que juntos en armonía pudiésemos disfrutar de esta historia. Así es que si usted quiere bendecir a alguien, le invito a que tome su celular, dé clic en compartir, compártalo con sus amigos, dele corazoncitos ahí, me gusta, me importa, para que muchas vidas también puedan ser bendecidas con la palabra del Señor. Quisiera que primero pudiésemos contextualizarnos, y es que a veces es difícil poder comprender el comportamiento de una cultura distinta a la nuestra. Para nosotros como chilenos es común entender cuando cualquier persona dice se te cayó el cassette. Pero si se lo decimos a alguien que no es chileno, lo más probable es que va a estar buscando en el suelo el cassette. Lo mismo pasa en el contexto en el cual rodea el relato y la historia de la Biblia. Nos vamos a encontrar muchas veces con casos en donde predomina un machismo, o casos en los cuales nos vamos a dar cuenta que predominan ciertos dichos o frases que para nosotros son difíciles de entender. Y para esta ocasión quisiera que pudiésemos aprender algo nuevo. Es que cada vez que una persona invitaba a otra a su casa, la reputación del anfitrión era muy importante. Por lo tanto, esta invitación era conocida por todo el pueblo y todo el pueblo estaba expectante de lo que allí podía ocurrir. A este banquete o a esta comida a la cual se le invitaba, asistían todos los invitados que iban a estar en la mesa. No obstante, todos aquellos que iban a ir a copuchar, iban a ir a mirar, iban a poder acceder hasta aquel lugar. Por lo tanto, el anfitrión, con el propósito de mantener su alta estirpe, de mantener su alto estatus social, debía cumplir con una serie de protocolos, incluyendo protocolos sanitarios, como forma de honra y de agradecimiento a cada uno de los invitados por haber aceptado dicha invitación. Es por eso que me gustaría que me acompañase al libro de Lucas, capítulo 7, y vamos a leer solamente el verso 47, que es el verso que considero medular dentro de todo este relato que incluye una parábola, pero que de la parábola no vamos a estudiar mucho, sino que del contexto en el cual se da esta situación. Lucas capítulo 7, verso 47. Vamos a leer la versión, en este caso no hay ninguna versión que salva, todas las versiones tienen errores e interpretaciones distintas, pero voy a basarme en lo que dice la Reina Valera de 1960. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué sucede? Poco ama. Las Escrituras nos narran la historia de un hombre muy poderoso económica y teológicamente que se llamaba Simón. Así que desde ahora en adelante no me voy a referir a él como fariseo, porque muchas veces la palabra fariseo y cuando nos comparamos con fariseo terminamos siendo heridos, pero si nos comparamos con Simón suena más bonito. Simón, dice la Escritura, que invitó a cenar a Jesús a su hogar. Las Escrituras hacen énfasis, si usted puede leer desde el verso 36 más o menos en adelante, se va a dar cuenta de que literalmente le rogó. O sea, le suplicó a Jesús que pudiese ir a su casa. Esto quiere decir que automáticamente la presencia de Jesús en aquella comida le daría aún mayor importancia a lo que él quería hacer. Si no, ¿para qué voy a rogar que alguien vaya?
El dicho popular dice que a la fuerza no hay cariño. Por lo tanto, esto me da a entender de que hay algo detrás del pensamiento de Simón. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Jesús, al entrar a casa, se sienta a la mesa y hasta ahí pareciera que todo va bien. Pero si usted invita a alguien a comer a su casa, le abre la puerta y le dice, siéntate en la mesa, o hace otra cosa. Esta es la primera escena que le llamaremos cuando nuestra santidad nos impide ver a Dios. Algo contradictorio, pero vamos a entender el porqué. Muchas veces nuestra búsqueda por conocimiento, por la verdad, por satisfacer nuestras necesidades, incluso nuestra búsqueda por Dios mismo, nos vuelve egoístas sin que nos demos cuenta. Porque olvidamos la esencia del Evangelio. Porque al igual que Simón, olvidamos que el prójimo no está encasillado. Que nuestro prójimo no es solamente la persona con la que nos conviene relacionarnos. Y que debemos amarle al prójimo como amamos a Dios. Es allí, en ese contexto, en ese entorno donde nuestra sabiduría, lo que hemos logrado ser, no solo lo que nos ha, entre comillas, elevado, sino lo que nos ha aislado de todo, nos ha separado de que podamos acercarnos a los demás y a Dios. Y esto se va a transformar en una forma que nos va a impedir verle a Él. A Simón le pasó esto mismo. Pues rogó que Jesús estuviera en su casa, le suplicó, pero su motivación era la incorrecta. Él no quería que Jesús cambiara su vida, sino quería que Jesús fuera expectante de lo que Él era. Es por ello que olvidó cosas tan sencillas que demostraron que al final a Simón los demás no le importaban. Ante la mirada atónita de todos los que estaban ahí alrededor de aquella escena, donde todos entre sí murmuraban, porque cuando ocurre algo que irrumpe el contexto normal de la vida, lo primero que hacemos es decir, oye, ¿viste lo que pasó? Somos así. Y eso es lo que está ocurriendo en este entorno. Todos estaban cuestionando, pero nadie hacía nada. ¿Por qué? Porque nuevamente aquellas miradas estaban cegadas por el que dirán, que les impedía hacer todo lo necesario para que Jesús, el Maestro, estuviera cómodo en aquel lugar. Una de las características que me fascina mucho de Dios es que Él, en su creatividad inmensa, es capaz de movernos y sacudirnos de nuestro estado actual, desencajarnos de nuestro propio contexto para que podamos contemplar la obra manifestada de Él en nuestro alrededor. Usted me podrá decir, pero ¿cómo es posible? Y es ahí donde pasamos al siguiente escenario, porque el primer escenario es cuando nuestra santidad nos impide ver a Dios. Y este siguiente escenario lo he denominado cuando el pecado permite que yo pueda ver a Dios cara a cara. ¿Qué es lo que dije? Acabo de decir quizás una de las herejías más grandes que usted ha podido escuchar. Porque la Biblia dice que el pecado nos aleja de Dios. ¿Cómo es que el pecado me puede permitir ver a Dios cara a cara? Quisiera que pudiésemos entender que una persona que era consciente de su pecado pudo ver a Dios cara a cara. Y como dice la Escritura, fue librada su alma. Allí, entre las murmuraciones y ante la inmovilidad de los presentes, aparece una mujer pecadora, una prostituta, cuyo trabajo era seducir a los hombres utilizando un perfume de alto valor para finalmente recibir como pago un poco de dinero. Ella, al percatarse que aquel hombre que todo el mundo aclamaba como el Mesías estaba siendo humillado y denigrado por la actitud de Simón, y ella decide hacer algo al respecto. Sabe que su reputación es peor que la de Jesús y que alguien como Jesús no merece ser tratado como ella. Aquella mujer en su pecado, sabiendo que era indigna, decide ir a hacer el trabajo que nadie antes había hecho. Y esto nos abre un primer indicio de lo que define a este escenario. El pecado de esta mujer fue su motivación.
Ella no permitió que a Jesús se le tratara como un cualquiera, acercándose por detrás, sin que nadie se diera cuenta, con sus lágrimas, porque sabe cómo se siente Jesús, lava sus pies. Hasta este punto la historia sigue su curso normal, pero un pequeño detalle resalta a continuación. Y es que la Escritura dice que aquella mujer enjugó y secó las lágrimas a los pies de Jesús con su cabello. ¿Sabe usted la importancia de este detalle? Vamos al contexto. Hasta el día de hoy, usted cuando ve imágenes del Medio Oriente, cuando ve la cultura de Oriente reflejada en la televisión, lo primero que se da cuenta es que las mujeres no muestran su piel ni muestran su cabello, porque eran considerados en aquel entonces y hasta el día de hoy tan puros y tan seductores que el solo hecho que una mujer se quitara el velo de su cabello era considerado un acto de seducción y era permitido que en ese mismo lugar se le apedreara por ese pecado. Este hecho nos permite entender una gran verdad, y es que esta mujer lo que acaba de hacer ha decidido poner en riesgo su vida, asumiendo que su actitud iba a ser considerada como provocativa, más aún si era en la casa de un hombre de Dios. Y como tal, asumió el riesgo de ser lapidada. En resumen, esta mujer arriesgó su vida solo por mantener la reputación de Jesús intacta. Ella, al abrir el frasco de perfume y ungir los pies de Jesús, queda expuesta en evidencia frente a todos los invitados. Aquel olor para muchos era familiar. Aquel olor que impregnó aquel lugar automáticamente hizo que todas las miradas se dirigieran hacia donde está aquella mujer. Es en ese momento en donde Simón utiliza una expresión muy denigrante para referirse a ella, diciendo esta, delatando realmente cuál era la intención que tenía Simón al invitar a Jesús a su casa. Él quería demostrar que Jesús era un falso y que no era profeta. Frente a estos dos escenarios que nos acabamos de encontrar, quisiera que nos extendiéramos a nuestro último escenario, al que llamaremos: mientras más limpios creemos que estamos, más cochinos nos proyectamos. Jesús, al darse cuenta de lo que Simón murmuró, le comentó una parábola cuyo significado es muy simple. Mientras más experimentes el perdón en nuestras vidas, más amaremos a quien nos perdona. Él termina la parábola y Jesús le cuenta la historia de dos deudores, en donde uno debía una cierta cantidad y el otro debía mucha más cantidad, y a los dos se les perdonó la deuda, pero uno amó más que el otro. Y él termina la parábola tomando aquella despectiva palabra utilizada por Simón, dándole un sentido de cercanía mientras miraba a la mujer. Porque Simón se refirió a la mujer diciendo esta, pero la Escritura dice que Jesús dio vuelta su mirada a donde está la mujer, y mientras la mira, sin dirigir la mirada a Simón, le dice: esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para los pies, dice la Escritura, mas esta, dirigiéndose directamente a la mujer, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, dándole y transformando el sentido que le había dado aquel hombre, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. En otras palabras, Jesús le dijo: Simón, tú fingiste interés por mí, pero me trajiste para humillarme. No obstante, una hermosa mujer a quien tú menosprecias decidió arriesgar su vida para que yo no fuera humillado. ¿Y sabes por qué pasó esto? Porque ella, sin haberlo recibido, por fe ya experimenta el perdón. Pero tú, con tu conocimiento y sabiduría, has sido cegado por el pecado. Podemos ver cómo esta historia finaliza con una mujer perdonada, restaurada y salvada,
y con un hombre humillado en su propia casa y es dejado en silencio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues muchas veces nuestra experiencia, nuestro logro, nuestro servicio a Dios ha dejado de ser para la gloria de Dios y se ha transformado en gloria del hombre. Y lo hemos enmarcado en nuestra mente y en nuestro corazón y hemos construido un altar sobre las cosas que hemos hecho, creyendo que porque lo hemos hecho todo para Dios no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos hacer más. Y criticamos y cuestionamos y destruimos a nuestro prójimo que se esfuerza por querer glorificar a Dios haciendo las cosas que nosotros hicimos en el pasado. Este pasaje, amados hermanos, amados amigos, quien nos esté viendo, nos amonesta que en una actitud como la de aquella mujer, seamos capaces de arriesgar lo que somos para que Dios sea glorificado. Creyendo que con fe alcanzaremos el perdón de Dios. Dejando de lado lo que antes hacíamos, porque las glorias pasadas son pasadas. Y hacia adelante muchos necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Como iglesia, como personas, como cuerpo, que nuestra fe sea como la de una prostituta que arriesgando todo alcanzó salvación. Y que no sea como la de un fariseo, creyendo saberlo todo, cuestionando todo lo que no es igual a lo que nosotros creemos y entendemos, no permitiendo ser enseñado, y que finalmente terminemos descubriendo que nunca fuimos salvos. Que nuestra fe, que nuestra confianza, nuestra esperanza no esté solo en lo que hemos hecho o creemos que somos, sino en Él, en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, porque en medio de esta situación Dios va a usar corazones capaces de permitir que Él sea glorificado. Le invito a que pueda cerrar sus ojos donde usted se encuentre y podamos orar al Señor. Dios Todopoderoso, en tu amor, en tu misericordia clamamos a ti y te pedimos perdón por nuestra arrogancia. Te pedimos perdón por nuestro orgullo. Te pedimos perdón porque murmuramos contra nuestro hermano. Te pedimos perdón, Señor, porque actuamos muchas veces como un fariseo, creyendo que lo sabemos todo y dando a entender que somos perfectos cuando simplemente somos viles pecadores. Dios, ayúdanos a poder cultivar una fe sencilla, una fe, Señor, como la de esta prostituta. Una fe, Señor, que está dispuesta a arriesgarlo todo por ti y solo por ti. Dios, perdónanos porque hemos actuado muchas veces como Simón, saltándonos todos los protocolos contigo, creyendo que tú estás a nuestro servicio y a nuestra orden, creyendo que porque estás en nuestra casa nos basta y nos sobra. Ayúdanos, Señor, a poder reencontrarnos, a poder experimentar el perdón que tú, Señor, nos diste al morir en aquella cruz y poder compartirlo con aquellos que necesitan recibirlo en este tiempo. A ti oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.